lo desconocido de la mente. Este es un espacio de la Academia Internacional de Psicología Holokinética, creado para que exploremos juntos el funcionamiento de la mente humana y sus múltiples implicaciones en la vida cotidiana. La palabra estrés es usada frecuentemente, casi a diario, y ya forma parte del vocabulario cotidiano. Pero no solo la palabra, sino el hecho mismo de estar estresado forma parte de la vida cotidiana en la gran mayoría de las personas. Pareciera que vivir con estrés se tornó inevitable y ya forma parte de la vida misma. Ahora bien, todos en algún momento hemos padecido situaciones de estrés, o quizá lo estemos sufriendo en este momento. El estrés se trata de una respuesta natural del organismo, diríamos fisiológica, que sobreviene ante un peligro o amenaza y prepara al organismo ya sea para la lucha o la huida. Por ejemplo, cuando uno sale a caminar por un sendero y se encuentra ante una víbora venenosa, el organismo se prepara para enfrentar el peligro. Pero en la vida que llevamos los seres humanos, hay acontecimientos que pueden alterar significativamente el curso de la vida. Por ejemplo, situaciones como la pérdida de un ser querido, estamos hablando de un duelo, una enfermedad crónica, una separación de la pareja o divorcio, un despido laboral, maltrato laboral, violencia, vivir en situación de indigencia, sufrir del frío o calor excesivos, exposición a radiaciones, etc. Todo esto produce estrés persistente y prolongado. El estrés genera manifestaciones físicas como un estado de tensión, dolor de cabeza, malestar gastrointestinal, cansancio o fatiga, irritabilidad, cambios de humor, sensación de sentirse desbordado, problemas para conciliar el sueño. Y cuando el estrés se vuelve crónico, van emergiendo complicaciones del estrés, como por ejemplo la aparición de gastritis o úlcera gástrica, caída de la inmunidad, gripes y resfríos frecuentes, dolores articulares, hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Justamente el problema que tenemos los seres humanos en la civilización actual es que el estrés se ha vuelto crónico. Y si hablamos de estrés, no podemos dejar de ver la relación del estrés con la vida misma que llevamos los seres humanos. Sin duda, la vida que llevamos es una verdadera tragedia, una vida de infierno. Vivimos en una sociedad planetaria en la cual la desigualdad social, el trabajo esclavo y explotador, los magros salarios, la miseria, el desempleo, las hambrunas, la explotación infantil, la industria armamentista que necesita de la creación de enemigos promoviendo la guerra permanente como motor de la economía mundial, genocidios, xenofobias, el colapso ambiental, la alta probabilidad de una guerra nuclear, entre otros fenómenos que asolan la vida de todos los días. La lista de calamidades es demasiado larga. Y bueno, por todo esto es que indudablemente no sea fácil vivir sin estrés. En este episodio iremos viendo juntos que la vida que hemos construido es sin duda la causante del estrés que nos afecta y que la mayor parte de los eventos o situaciones que generan estrés son producto del pensamiento y su actividad egocéntrica. Y para comenzar a indagar, podríamos partir de la siguiente pregunta. ¿Son meramente los acontecimientos externos, ajenos a uno mismo, los que generan estrés? ¿O acaso hay alguna relación entre el funcionamiento de la mente humana y el estrés?
Gracias a la psicología holoquinética, sabemos que el cerebro puede funcionar al menos de dos maneras diferentes. Y esas maneras de funcionar son con la memoria y el pensamiento, es decir, con el ámbito C de la mente, y también con la percepción unitaria, es decir, el cerebro puede funcionar en otro ámbito mental, el ámbito B de la mente. De acuerdo al ámbito mental en el que esté funcionando el cerebro, la percepción de la realidad y el contacto con la misma será diferente. O bien se vive en la vida imaginaria del pensamiento, con su consecuente desconexión de lo que está ocurriendo, una vida llena de conflicto, o se vive en la vida no imaginaria del ámbito B, en la cual es posible el contacto directo con lo que está haciendo a cada instante, libre de conflicto psicológico. Ahora bien, ¿qué relación hay entonces entre el estrés y los ámbitos mentales? ¿Qué ocurre cuando el cerebro funciona todo el tiempo en el ámbito C de la mente, el ámbito del pensamiento? Si desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos pensando, solo está en funcionamiento el proceso META o pensamiento. El proceso META es memoria, ideas, creencias, ideología, miedo, codicia, envidia, odio, celos, reacciones musculares, viscerales y genitales, conocimientos, planes y deseos de todo tipo. Todo eso es el proceso META. Este es el ámbito mental en el que estamos familiarizados, el ámbito C de la mente, en el cual los pensamientos, que son producto de la memoria, incesantemente van emergiendo a la conciencia con diferentes contenidos, como por ejemplo los deseos persistentes, las imágenes de las personas con las que me voy a relacionar en el trabajo o en el hogar, los problemas que tengo que resolver y los miedos que estos problemas me provocan, lo que me gustaría hacer y lo que no me gustaría hacer, las personas que no me gustan y las que sí me agradan, los proyectos para el futuro, los recuerdos del pasado, en fin, todos estos contenidos, así como cualquier otro contenido de la memoria, no están separados de emociones, de miedo, de rabia o tristeza, con sus diferentes manifestaciones, y los contenidos tampoco están separados de las reacciones viscerales, musculares, glandulares, etc. La mayoría de los pensamientos nos perturban y nos hacen la vida complicada, ya que se repiten y se repiten por la ley del ciclismo repetitivo que es propio del pensamiento. Por ello, cuando el cerebro funciona solo en el ámbito C, estamos todo el tiempo en la, entre comillas, diríamos, rumiación del pensamiento, trayendo una y otra vez preocupación, ansiedad, sufrimiento y conflicto. ¿Por qué el pensamiento, la memoria, trae sufrimiento y conflicto? Si incursionamos en el origen etimológico de las palabras, cuando nos referimos al término memoria, mnémonos, en griego significa memoria, ¿no? O sea, en griego, mnémonos significa memoria. Pero es mermeros, que en griego significa ansiedad. Y es el vocablo que da origen a la palabra memoria en español. O sea, mermeros, que en griego significa ansiedad, es el vocablo que da origen a la palabra memoria en español. Esta curiosidad resulta muy interesante, pues comprendemos que vivir en la memoria, es decir, vivir en el ámbito del pensamiento, cuyo origen es la memoria, es vivir en la ansiedad. Y junto con la ansiedad sobreviene el estrés. ¿Por qué vivir en el tiempo, en el pensamiento, en la memoria, es vivir en la ansiedad? En el ámbito C de la mente, el ámbito del pensamiento, hay un yo, un observador que observa.
Ese yo es un producto del pensamiento. Y la esencia del yo es el deseo y el miedo. Y cuando hay deseo y miedo, hay ansiedad y por lo tanto estrés. El deseo es generador de estrés. Constantemente tenemos deseos. Deseo que algo ocurra o que no ocurra, ¿no? Por ejemplo, deseo que no me echen del trabajo, o deseo ser exitoso, ser famoso, deseo tener dinero, deseo tener prestigio, deseo hacer un viaje inolvidable en las vacaciones, deseo ver a un amigo o deseo no encontrarme con tal persona, deseo no enfermarme, y así podríamos mencionar innumerables deseos que a diario genera el pensamiento. ¿Para qué? Para satisfacer y darle seguridad al yo. El querer que se cumplan los deseos genera ansiedad y la ansiedad genera estrés. Si se cumple lo deseado, tarde o temprano emerge la frustración, pues o no era lo imaginado o ya me aburrí y quiero nuevas sensaciones, por lo que aflora nuevamente el deseo. Además, todos los deseos, ya sea de manera grosera o sutil, van acompañados del miedo. Miedo a que no ocurra lo deseado o miedo a perder lo deseado una vez obtenido. El miedo, que es una forma del deseo, también es generador de estrés. Miedo y deseo van de la mano, son inseparables. Tenemos miedo a enfermarnos, a perder a la pareja, tenemos miedo a la soledad, a enfrentar un trabajo nuevo, tenemos miedo a ser pobre, a la muerte e inclusive tenemos miedo a la vida. El miedo es gran generador de ansiedad y por lo tanto de estrés. Entonces decimos que la memoria, del griego mermeros, significa ansiedad. Y bueno, claro que es así, porque todos los deseos y los miedos que nos generan ansiedad vienen de la memoria, de las ideas, las creencias, conocimientos, de las influencias de otros sobre uno. En otras palabras, podríamos decir de las hipnosis o condicionamientos que tenemos acerca de cómo deberían ser las relaciones con las personas, las cosas, el dinero, las propiedades, la naturaleza, la vida, la muerte, etcétera, etcétera. Y la persecución del deseo, deseando que se cumpla lo deseado en relación a las hipnosis o condicionamientos que tenemos, es una gran fuente de ansiedad y estrés. Así entonces podríamos decir que el pensamiento es el origen mismo del estrés, ya sea en la vida personal como en la colectiva. La mayoría de los acontecimientos de la vida cotidiana que nos afectan cada día y que nos generan estrés son productos del pensamiento. A nivel colectivo, vemos que la desigualdad, como ya dijimos, la economía basada en el negocio de la guerra, la especulación financiera, la precariedad laboral, la inequidad en el acceso a la salud y la educación, los eventos naturales extremos causados por la codicia del ser humano, ¿no? Con sus cuantiosas pérdidas de vidas humanas y deterioro de la calidad de vida de una inmensa mayoría, la explotación del ser humano por el ser humano, las hambrunas, los genocidios, etcétera, etcétera, son solo algunos ejemplos ilustrativos, podríamos decir, que muestran la actividad egocéntrica del pensamiento con sus objetivos inexorables: el deseo de poder, placer, prestigio y provecho permanente. Entonces, si la esencia del pensamiento es el miedo y el deseo con su ansiedad inherente y es generador de estrés, ¿es posible llevar una vida sin estrés? Cuando estamos estresados con algún pensamiento recurrente, insistente, ¿no? y repetitivo, cargado de miedos o deseos,
es común que alguna persona influyente nos diga: tienes que dejar de pensar en ello. Mira televisión, ve a dar un paseo, reúnete con amigos. O inclusive nos dicen: piensa en otra cosa, en algo lindo, ¿por qué no te vas de vacaciones? Todas estas propuestas no son más que escapes que no resuelven la ansiedad, no resuelven el conflicto. No es posible dejar de pensar, ya que pensar es una función cerebral generada por la actividad molecular de las neuronas y es necesaria para la vida y es parte de la mente humana. Pero la mente no es solo pensamiento. La mente, y esto es importante enfatizar, la mente también es percepción unitaria. Es decir, que hay otra función cerebral que es necesario reactivar para que el pensamiento no funcional, que está cargado de miedos y deseos, no rija nuestras acciones y nos haga sufrir. Con el pensamiento no va a desaparecer el estrés, porque el pensamiento mismo es la causa del estrés. Aunque hagamos un viaje de turismo, practiquemos técnicas o métodos de relajación, de meditación, estas actividades que provienen de la memoria serán meros alivios transitorios. En cambio, es cuando el cerebro funciona en el ámbito B de la mente, en percepción unitaria, cuando es posible disminuir el estrés. Porque en percepción unitaria se va viendo la actividad del pensamiento y se va descubriendo que el pensamiento no funcional es generador de estrés. Esto no quiere decir que se acabará totalmente el estrés en nuestra vida, ya que los seres humanos, lamentablemente, hemos construido una sociedad que nos enferma física y psicológicamente. Sin embargo, es posible ir viendo la actividad del yo con sus reacciones, a cada instante, con sus múltiples ropajes, ya sea en forma de miedo, rabia, violencia, tristeza, celos, envidia, culpa y deseos. Si vemos estas manifestaciones generadoras de estrés en percepción unitaria, estas se disuelven rápidamente, no tienen duración. No podemos terminar con el pensamiento, pero sí podemos verlo. Cuando emerge a la conciencia como ideas, imágenes, recuerdos, planes, deseos. Verlo en percepción unitaria, mientras se va percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo. Ver es acción. El mismo acto de ver es acción. La percepción unitaria del pensamiento es la salida de la vida imaginaria generadora de estrés y la entrada a la vida verdadera no imaginaria. Intentemos la percepción unitaria de manera constante, de instante en instante, y veamos cómo la vida se nos hace más liviana, más gozosa, y nos libera de ser arrastrados como esclavos por los deseos y los miedos. Resumiendo, hemos estado viendo juntos en este episodio que si bien existen diferentes situaciones en la vida cotidiana que generan estrés, el estrés se ha vuelto crónico y ha impregnado la vida por la actividad egocéntrica del pensamiento. Dijimos que la esencia del yo, el observador, es el deseo y el miedo. Y cuando hay deseo y miedo, hay ansiedad y por lo tanto estrés. También dijimos que los deseos y los miedos que nos generan ansiedad provienen de la memoria, de las ideas, creencias, conocimientos. En pocas palabras, podríamos decir que esos deseos y miedos vienen de las hipnosis o condicionamientos que tenemos acerca de cómo creemos que deben ser las relaciones con las personas, las cosas, el dinero, las propiedades, la naturaleza, la vida, la muerte. Y la búsqueda constante de que se cumpla lo que deseamos, debido a los condicionamientos que tenemos, es una gran fuente de ansiedad y estrés. Finalmente dijimos
que en percepción unitaria es posible disminuir el estrés al ir viendo, cuando emerge a la conciencia, cómo se manifiesta el yo, a cada instante, en forma de miedo, rabia, tristeza, celos, envidia, culpa y deseos. Al ir viendo en percepción unitaria estas manifestaciones o reacciones del yo, generadoras de estrés, en el acto de ver, estas reacciones se disuelven enseguida. No tienen duración. Nos dice Rubén Feldman González, el iniciador de la psicología holoquinética. La percepción unitaria, hecho neuropsicológico y función cerebral redescubierta en el siglo XX, estudiada y descrita por la psicología holoquinética, no es teoría, filosofía o técnica. Es un aspecto de la mente que abarca el pensamiento, pero que no es un producto del pensamiento. Por lo tanto, el recobro y vivencia de los beneficios que brinda este ámbito psicológico es derecho latente de todo ser humano. Por eso, este podcast es para que vayamos explorando juntos, en cada episodio que vayamos compartiendo, lo desconocido de la mente. Para conocer más sobre el tema del episodio de hoy y la psicología holoquinética, entra al sitio www.percepcionunitaria.org. También se pueden bajar libros gratis del sitio www.holokinesislibros.com.